Tercer video del capítulo de patología ambiental. Continuamos con derivados del opio tipo morfina, heroína y oxicodona. Actúan en el núcleo accumbens y en el área ventral tegmental del cerebro, que son zonas importantes en las sensaciones de bienestar. Los receptores opioides tipo mu inhiben la liberación de GABA, que es un neurotransmisor inhibidor en el terminal nervioso. Y GABA, ácido gamma aminobutírico, inhibe neuronas dopaminérgicas. Tenemos entonces que GABA inhibe neuronas dopaminérgicas. Entonces, GABA disminuye la cantidad de dopamina en la hendidura sináptica. Sin embargo, los receptores opiáceos tipo mu inhiben la liberación de GABA. Por lo tanto, aumentan la cantidad de serotonina a nivel de la hendidura sináptica. Este es un ejemplo de neuromodulación, como ya se ha visto antes. La morfina es un agonista débil de receptores opioides kappa y delta, que activan vías dopaminérgicas. Quiere decir que la morfina tiene un segundo mecanismo para aumentar la cantidad de dopamina en la hendidura sináptica. Efectos negativos del uso de opioides. Muerte súbita. Hay una depresión respiratoria profunda. Este es uno de los efectos colaterales más graves de los opioides. Arritmias, paro cardíaco y edema pulmonar. Infecciones cutáneas porque tienen una aplicación parenteral, sobre todo en el caso de la heroína. Se utiliza agujas sucias o se comparten agujas entre varias personas. Eso da lugar a diseminación de infecciones cutáneas. Esto implica paso de bacterias a la sangre, lo que puede terminar en endocarditis bacteriana, embolia pulmonar séptica y absceso pulmonar. Granulomas a cuerpo extraño en el pulmón, debido a que en el pulmón se alojan partículas de talco que proceden de la adulteración de la droga. Se mezcla la droga con talco, lo hacen los que distribuyen drogas para obtener mayor cantidad de ganancias. Amiloidosis secundaria por infecciones crónicas de la piel. Ya se ha mencionado el uso de agujas contaminadas y el prestarse las agujas entre varias personas. Riesgo de hepatitis viral, evidentemente, esto es por prestarse las agujas entre varias personas. Y a nivel del riñón, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esquema para ilustrar los efectos negativos del uso de opioides. Tenemos la habituación de la droga, síndrome de abstinencia. En el caso de pulmones se mencionó los granulomas por talco, granulomas a cuerpo extraño. Tenemos también infecciones de la piel, ya se mencionó la causa. Pero las infecciones de la piel hacen que las bacterias puedan pasar a la sangre, lo cual termina en endocarditis bacteriana. Riesgo de contagio de hepatitis viral por prestarse las agujas, igualmente riesgo de contagio del SIDA. Y daño a los glómerulos renales, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Anfetaminas. Son estimulantes psicomotores, adictivas y neurotóxicas. Tenemos a la metanfetamina, o también llamada desoxiefedrina, al éxtasis. La abreviatura es MDMA, 3,4 metilén dioximetanfetamina. En los deportistas disminuye la sensación de fatiga y también son auxiliares en la reducción de peso. El éxtasis es una anfetamina sustituida. Aumenta la liberación y bloquea la recaptación de serotonina, dopamina y norepinefrina. Entonces, da lugar a que aumente la cantidad de estos neurotransmisores a nivel
de las hendiduras sinápticas. Al pasar el efecto de la droga, hay una interferencia con la síntesis de serotonina, pero esto se recupera lentamente. Consecuencias del uso de éxtasis: euforia, estado general de bienestar y felicidad sin motivo aparente. Por eso se la consume, por este tipo de sensaciones. Aumenta la sociabilidad, mayor facilidad para la comunicación, sentimientos de cercanía con los demás, ocasionalmente leves alucinaciones. La marihuana es el delta-9 tetrahidrocannabinol. Se obtiene de hojas trituradas, tallos y flores secas de la planta Cannabis sativa. Tiene algunos usos médicos. Combate las náuseas causadas por la quimioterapia contra el cáncer y también por la quimioterapia contra el SIDA. Estimula el apetito, disminuye la presión ocular, lo cual contribuye con el mejoramiento del glaucoma. Sirve para tratamiento de algunas formas de dolor crónico. Hay algunos componentes no psicoactivos. Por ejemplo, el cannabidiol, que puede ser utilizado para el tratamiento de la epilepsia y de la esclerosis múltiple. El componente psicoactivo distorsiona la percepción sensitiva y deteriora la coordinación motora, pero a largo plazo hay un deterioro cognitivo y psicomotor. Pasamos al tema de quemaduras. En las quemaduras, lo importante es la profundidad y el porcentaje de superficie corporal afectada. Esquema para ilustrar los tipos de quemaduras según la profundidad. Quemadura de primer grado solamente afecta la epidermis. A nivel de la dermis se puede ver únicamente una vasodilatación con hiperemia. Quemaduras de segundo grado implican la necrosis del epitelio, pero además necrosis de parte de la dermis. Aparte de la hiperemia, tenemos un edema marcado y la formación de una ampolla subepidérmica por debajo de la epidermis necrótica. Tercer grado significa grosor completo de la piel. Se quema la totalidad de la epidermis y de la dermis, pudiendo llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Tenemos también las quemaduras de cuarto grado, que implican destrucción del tejido más allá del tejido celular subcutáneo, o sea, se involucra la destrucción del músculo estriado. Factores importantes en las quemaduras. Se produce además lesiones internas por la inhalación de gases tóxicos hidrosolubles y liposolubles. Se pueden formar ácidos en las vías aéreas. Estos ácidos pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares. Los gases tóxicos reaccionan con el agua de las vías aéreas para formar estos ácidos y también álcalis. Contribuyen con la destrucción de órganos internos. El manejo de líquidos y electrolitos es muy importante en la sobrevivencia de los quemados con gran cantidad de superficie corporal afectada. Se produce un edema severo como consecuencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y una consecuencia de esto es la hipoperfusión. Es necesario la prevención de infecciones. La mayor parte de muerte se produce por sepsis y shock séptico. En cuanto a hipertermia, tenemos a los calambres, que son una consecuencia de la pérdida de electrolitos por el sudor. La insolación, que implica una complicación con hipoperfusión por deshidratación. En el caso del golpe de calor, hay un aumento de la temperatura corporal, por lo que se trata de un problema de mayor gravedad. La temperatura corporal se eleva hasta 40 grados centígrados o más y hay una vasodilatación generalizada. Hay un papel
jugado por el receptor 1 de reanodina en el golpe de calor. El receptor 1 de reanodina se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, como sabemos, es el retículo endoplasmático liso del músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Este receptor 1 de reanodina funciona como un canal de calcio que controla la salida de calcio al citosol. Sabemos que el calcio en el citosol tiene que estar normalmente en niveles sumamente bajos. Y esto es controlado, entre otros factores, por este receptor. Este receptor funciona mal en el golpe de calor. Se ha atribuido el mal funcionamiento a la nitrosilación del receptor. Entonces, hay una salida exagerada de calcio del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico está secuestrado el calcio de la célula, al igual que sucede en la mitocondria. En la mitocondria también se secuestra parte del calcio intracelular. Es en el citosol en el que la concentración de calcio debe estar sumamente baja. Se tiene el caso de la hipertermia maligna, que tiene una patogénesis parecida al golpe de calor. En el caso de la hipertermia maligna, la temperatura corporal sube por encima de 40 grados, pudiendo llegar hasta los 42 grados. Por encima de los 42 grados no es posible la vida, sobreviene la muerte. Esta elevación de la temperatura es una consecuencia del uso de anestésicos comunes. Se ha atribuido a defectos genéticos del receptor 1 de reanodina, que frente al uso de anestésicos comunes deja salir libremente al calcio de una de las organelas que lo secuestra, tal como el retículo sarcoplásmico o el retículo endoplasmático liso del músculo estriado. Entonces se produce un aumento del calcio citosólico, dando lugar a una contracción muscular y generación de calor. Hipotermia. Uno de los problemas de la hipotermia es el aumento de las concentraciones de sodio debido a la cristalización del agua intra y extracelular. Tenemos también vasoconstricción e hipoxia con necrosis coagulativa de tejidos. En el caso de extremidades, esto puede terminar en amputación. Lesión eléctrica. Consecuencia del paso de corriente eléctrica por nuestro cuerpo. Hay una alteración de la conducción cardíaca a nivel del corazón y sistema nervioso, dando lugar a fibrilación ventricular y falla del centro cardíaco y respiratorio. La energía eléctrica es convertida a calor en tejidos. Entonces, cuando la corriente eléctrica ingresa a nuestros tejidos, se convierte en calor. Esto es lo que sucede normalmente. No hay una circulación de trayecto muy largo, salvo que tengamos la superficie de nuestro cuerpo húmeda. En el caso de que tengamos la superficie de nuestro cuerpo húmeda y hay un ingreso de corriente, entonces habrá una disminución de la resistencia natural de nuestros tejidos al paso de la corriente. Y esta corriente circulará por trayectos muy largos, llegando al corazón y al sistema nervioso con los efectos que se han mencionado. Radiación electromagnética. En el cosmos, la energía se distribuye como radiación electromagnética y corpuscular. Tipos de radiación electromagnética: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas, ondas de radio y energía eléctrica. Es radiación electromagnética, pero también tenemos radiación corpuscular o de partículas. Partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio. Tienen 2 protones y 2 neutrones. Las partículas beta son simplemente electrones. Y tenemos otros corpúsculos que transfieren energía o que transportan energía, tales como los protones, neutrones, mesones o deuterones. Esquema para ilustrar los tipos de radiación electromagnética, tanto la ionizante
como la no ionizante. Dentro de la ionizante tenemos la radiación cósmica, la radiación gamma, los rayos X. Y el resto de radiaciones son de tipo no ionizante. Tenemos la radiación ultravioleta, la luz visible, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio y electricidad. Este es un esquema parecido al anterior para ilustrar los tipos de radiación ionizante, ¿no? Que ya se han mencionado. Tenemos rayos X y rayos gamma. La radiación ionizante, como su nombre lo indica, dan lugar a ionización de las moléculas. Y tienen además la capacidad de romper enlaces químicos. Hay un daño al DNA que es muy notorio por la radiación ionizante. En cambio, la radiación no ionizante transmite una cantidad de energía menor. Por eso es que no puede causar ionización de las moléculas. Para que suceda la ionización de las moléculas, estas tienen que perder por lo menos un electrón para transformarse en iones. Entonces, para que salga un electrón, la cantidad de energía transmitida por la radiación tiene que ser muy grande. Esto no sucede con la radiación no ionizante, tipo radiación ultravioleta, luz visible, infrarroja, etc. Pero la cantidad de energía transmitida por la radiación ionizante sí es bastante alta. Como se mencionaba, la radiación ionizante transmite tal cantidad de energía que puede sacar electrones fuera de sus órbitas perinucleares. Entonces, moléculas neutras pueden convertirse en iones. Tipos de radiación ionizante. Tenemos rayos X y rayos gamma, como la radiación electromagnética, y también tenemos la radiación corpuscular. La radiación no ionizante, como transmite una cantidad de energía menor, solo puede causar rotación y vibración de los átomos en moléculas biológicas y no puede sacar electrones de las órbitas. Por lo tanto, no produce la formación de iones. Fuentes naturales de radiación, tenemos la radiación cósmica, la radiación solar. Tenemos radionúclidos del ambiente, algunos átomos radioactivos del ambiente, como berilio, carbono 14, tenemos el tritio. Tenemos también los radionúclidos del suelo, tales como uranio, torio y radón. Una de las características del radón es que la Tierra puede emanarlo al ambiente y nosotros podemos inhalarlo. O sea, puede llegar a los pulmones por inhalación. Nuestro metabolismo produce también cantidades ínfimas de potasio radioactivo. Tenemos cantidades ínfimas de potasio 40 en el interior de nuestro organismo. En cuanto a la radiación ionizante, a mayor poder de penetración es más dañina. Mayor poder de penetración, rayos X, rayos gamma y flujos de neutrones. Menor poder de penetración, partículas alfa, electrones y protones. Esquema para ilustrar las diferencias en el poder de penetración de algunos tipos de radiación ionizante. Las partículas alfa. Las partículas alfa tienen un poder de penetración tan escaso que pueden ser bloqueados simplemente por una hoja de papel. Una hoja de papel puede bloquear la penetración de las partículas alfa. En el caso de las partículas beta, que sabemos que son electrones, hay una capacidad de penetración del papel, pero una lámina de aluminio puede bloquearlas, puede bloquear el flujo de electrones. En cambio, la radiación gamma tiene un gran poder de penetración. Evidentemente puede penetrar el papel, pero también puede penetrar placas de aluminio. Sin embargo, placas de plomo pueden bloquear su difusión. Acá tenemos algo similar, partículas alfa,
son bloqueadas solamente por hojas de papel. Las partículas beta, bloqueadas por barras de aluminio. Las partículas gamma son bloqueadas por láminas de plomo, pero también por el concreto. Acciones biológicas de la radiación ionizante. Quemaduras por degradación energética a radiación infrarroja. Ionización. Al ionizar agua, liberan radicales libres derivados del oxígeno. Entonces, sabemos muy bien la capacidad mutagénica de los radicales libres, la capacidad de interacción de los radicales libres con el DNA. También pueden actuar sobre proteínas, liberando amoníaco. Otras acciones: muerte celular. La muerte de células en proliferación requiere menores dosis de radiación. Respecto al DNA, ya se mencionó el tipo de daño que pueden causar los radicales libres. Diferentes tipos de mutaciones, aberraciones cromosómicas, bloqueo de la capacidad de división celular. Daño vascular agudo, necrosis fibrinoide y edema de la pared. Esquema para ilustrar el daño al DNA por la radiación ionizante. El daño se realiza mediante los radicales libres que son formados como consecuencia de la transmisión de energía a moléculas neutras. Se mencionaba el agua. Y la capacidad de formación de radicales libres aumenta si el tejido tiene una tensión de oxígeno mayor. Estos radicales libres son los que dañan directamente al DNA. Tenemos entonces las consecuencias: muerte celular e inhibición de la capacidad proliferativa. Se tiene también la teratogénesis, o sea, daño a las células germinales y a las células del feto. Finalmente, la carcinogénesis, que es una consecuencia lógica de la capacidad de producir mutaciones de los radicales libres. Este es un esquema para ilustrar lo mismo. Tenemos la radiación ionizante tipo electromagnético y la radiación ionizante particulada. Electrones, protones, mesones, etc. La formación de radicales libres, que es el mecanismo mediante el cual las radiaciones ionizantes causan daño al DNA. Pueden ser carcinógenas, pueden ser teratógenas, causan alteraciones genéticas en las células germinales y en el feto, y también dan otras alteraciones funcionales y morfológicas debido a daño que causan a las proteínas. También causan necrosis y abolen la capacidad de mitosis de las células normales. Esquema para ilustrar el daño más severo que puede sufrir el DNA. Daño más severo es la ruptura de doble cadena. Hay mecanismos que reparan estas rupturas de doble cadena, pero como nosotros recordamos, el tipo de reparación de este daño generalmente se acompaña de mutaciones. Lesión vascular aguda por radiación, necrosis fibrinoide de la pared vascular y edema de la pared. Tenemos inflamación, neutrófilos en la pared vascular y salida de fibrina. Es uno de los efectos de la radiación. Otros efectos de la radiación: daño vascular crónico. Hay fibrosis subintimal y oclusión vascular. La oclusión vascular da lugar a isquemia de los tejidos, por lo tanto atrofia. Lesión vascular crónica con fibrosis subintimal, obstruyendo la luz. Evidentemente, la obstrucción del lumen da lugar a isquemia y posteriormente atrofia de los tejidos. Tejidos de mayor sensibilidad a la radiación ionizante son los que tienen mayor actividad metabólica y tasas mitóticas más altas. Por ejemplo, epitelios, médula ósea, células germinales y tejidos linfoides. También son muy sensibles los tejidos embrionarios. En eso se basan los efectos teratógenos de la radiación ionizante. Los niños también son mucho más sensibles que los adultos
a la radiación ionizante. Fotografías para ilustrar un timo normal y la depresión linfocitaria de un timo como producto de la radiación. Sobresalen los corpúsculos de Hassall porque hay una disminución de la cantidad de linfocitos. Esto se puede notar cuando se compara con el timo normal. Glándula salival normal y glándula salival con fibrosis por irradiación. Tenemos también la atrofia del tejido glandular, una disminución del tejido parenquimal y su reemplazo por tejido conjuntivo. Fibrosis de la íntima de los vasos y esclerosis de la pared arterial. Tenemos entonces un engrosamiento de la íntima, lo cual disminuye el lumen vascular. Eso da lugar a isquemia crónica de los tejidos y atrofia posterior. Tipos de agresión radioactiva. Tenemos la radiación directa desde un foco generador. Esto puede dar lugar a un síndrome de radiación aguda. Y la agresión radioactiva indirecta, que es una consecuencia de la exposición de materiales radioactivos que el organismo absorbe e incorpora a su propio metabolismo. Entonces tenemos en estos casos una radiación crónica, pero procede de estos átomos que están en el interior de nuestro cuerpo. Están en nuestros tejidos. Por ejemplo, tenemos el caso del gas radón. El gas radón es radioactivo y nosotros lo podemos inhalar. Penetra profundamente, llega hasta los alvéolos y ahí se queda emitiendo partículas alfa. Evidentemente, las partículas alfa tienen un poder de penetración muy escaso, pero se tiene que tener en cuenta que en los alvéolos pulmonares estas emisiones radioactivas están en contacto directo con los tejidos. Síndrome de radiación aguda. Hay una forma subclínica en las primeras 24 horas, simplemente astenia, cefalea y vómitos, más de 1 sievert. Pero más de 3 sieverts, hay un periodo asintomático de 2 a 3 semanas y después alopecia, que puede ser transitoria o a veces persistente, frente a dosis mayores. Síndrome neurológico, más de 50 sieverts, convulsiones, temblor y letargia, consecuencia del edema cerebral y puede ser irreversible debido a la muerte neuronal. Esta medida, sieverts, o esta unidad de medida, está relacionada con el efecto biológico de la radiación. Voy a mencionar algunos conceptos sobre el sievert en las siguientes diapositivas. Síndrome gastrointestinal, debido a una dosis que varía entre 10 a 50 sieverts, náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta y fiebre por infección. Evidentemente hay una necrosis del epitelio intestinal. Eso explica el cuadro clínico y también explica la infección. Si hay una necrosis del epitelio, las bacterias del lumen del intestino pasan libremente a la circulación. Síndrome hematológico. Linfopenia proporcional a la dosis de radiación. Hay insuficiencia medular, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Las 3 series hematopoieticas se deprimen. Sabemos nosotros que la médula ósea consiste en un tejido con una proliferación activa para reemplazar los elementos formes de la sangre que tienen que renovarse. Medición de la cantidad de radiación. La unidad es el curie. Un curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo de un radioisótopo. Medición de la dosis de radiación absorbida. Se utilizan los rads o los grays. En realidad, la unidad más usada es en la actualidad el centigrade. Mide la energía absorbida por gramo de tejido. Entonces, un gray es una cantidad de energía igual a 10 a la 4 ergios, o sea, 10.000 ergios por gramo de tejido. Entonces, la energía se mide en ergios. Y un rad es igual a 100 ergios por gramo de tejido. Por lo tanto, un rad es igual a un centigrade. Sievert es la unidad de medida del efecto biológico
de la radiación. Requiere la multiplicación de la dosis absorbida en rads o grays o centigrades por factores que tienen en cuenta la eficacia biológica relativa de la radiación, lo cual depende del tipo de radiación, tipo y volumen del tejido expuesto, duración de la exposición y otros factores biológicos. Antiguamente se utilizaba para la medición del efecto biológico de la radiación el REM. En la actualidad se utiliza el Sievert. Complicaciones tardías de la radiación ionizante. En pulmones, inicialmente alveolitis linfocítica, neumonitis por hipersensibilidad. Posteriormente, neumonitis por radiación que se complica con fibrosis pulmonar, tos, disnea, función pulmonar disminuida, finalmente cáncer. En el caso de riñones y vejiga, fibrosis peritubular, hialinización de glomérulos, lo que significa atrofia parenquimal, daño vascular, hipertensión, ya hemos visto el daño vascular agudo y el daño vascular crónico por radiación, cistitis aguda por radiación, tardíamente fibrosis de la pared de vejiga, ulceraciones crónicas y cáncer. Efectos retardados de la radiación en el corazón, fibrosis del pericardio, lo que implica pericarditis constrictiva, una consecuencia de la lesión vascular que da lugar a isquemia y fibrosis posterior. Efectos retardados de la radiación en mama. Aparte de la fibrosis del estroma, los núcleos de las células epiteliales adquieren un aspecto pleomórfico. Son grandes e hipercromáticos. O sea, tienen algunas características del cáncer, pero no son células cancerosas. Este tipo de cambios en los núcleos es consecuencia de la radiación, pero puede confundirse con cáncer. Efectos retardados de la radiación en piel. Dermatitis crónica, hay una atrofia del epidermis, un adelgazamiento del epidermis. Daños a nivel del colágeno. Se denomina degeneración basofílica del colágeno. El colágeno adquiere una tonalidad grisácea. Tenemos además fibrosis de la dermis y vasodilatación, telangiectasias. Otras complicaciones tardías de la radiación ionizante. Fibrosis a nivel del tracto gastrointestinal, debido a o como consecuencia de la fibrosis tenemos estenosis de las vísceras y oclusión. Isquemia crónica por lesión vascular, atrofia de la mucosa, ulceraciones crónicas en las gonadas, infertilidad por muerte de células germinales, ojos y sistema nervioso central, cataratas, daño de retina y arterias ciliares, necrosis focal cerebral y de médula espinal, desmielinización. Acá tenemos un esquema para resumir los efectos de la radiación. En cuanto a cerebro, en el adulto hay una resistencia a la radiación, pero la radiación extrema, tenemos también la radiación aguda, puede dar lugar a muerte neuronal y gliosis reactiva. De todas maneras, es lógico pensar que el cerebro en desarrollo es mucho más sensible a la radiación. En el caso de la piel, tenemos lesiones tempranas, tales como edema y eritema, y lesiones tardías, despigmentación, atrofia y cáncer. En el caso de los pulmones también tenemos lesiones tempranas, edema pulmonar, síndrome de estrés respiratorios del adulto y tardíamente fibrosis intersticial. También cáncer en ganglios linfáticos. Una respuesta aguda es una depresión linfocitaria, una pérdida rápida de linfocitos. Posteriormente, fibrosis y atrofia del tejido linfoide. A nivel del tracto gastrointestinal, tempranamente, daño de la mucosa, necrosis de la mucosa, ulceración. Sabemos que el daño de la mucosa da como consecuencia un paso fácil de las bacterias del lumen del tubo digestivo hacia el tejido conjuntivo de la pared intestinal y después hacia la sangre. Tardíamente, fibrosis de la pared de las vísceras. Esto puede dar lugar a estenosis y obstrucción. En gonadas tenemos muerte de células germinales. Eso es
independiente de la teratogenia, ¿no? De las mutaciones que pueden sufrir las células germinales. Eso tanto en testículos como en ovarios. Y en cuanto a sangre y médula ósea, tenemos la depresión de las 3 series hematopoyéticas con trombocitopenia, granulocitopenia, anemia y linfopenia. Exposición al radón. El radón es un gas noble radioactivo, producto de la desintegración de radionúclidos del suelo, uranio, radio y torio. El suelo emana radón. La cantidad de radón que emana el suelo varía con el tipo de suelo y con el contenido de uranio superficial. Cuando existe una concentración considerable de radón en el ambiente, se incorpora este gas a los pulmones por inhalación. Hay una contaminación radioactiva. Entonces tenemos que radionúclidos llegan al parénquima pulmonar. Las partículas alfa emitidas por el radón son ionizantes, tienen poco poder de penetración, ya hemos mencionado que inclusive no son capaces de penetrar el papel, pero cuando nosotros las inhalamos, las partículas se quedan en el cuerpo, particularmente en el parénquima pulmonar, y depositan su radioactividad en estos tejidos. Pasamos a radiación ultravioleta. Tiene algunos efectos positivos en el organismo. El organismo la usa para sintetizar melanina y vitamina D en la piel a partir del precursor ergosterol. Representa entre 5 al 10% de la radiación solar que llega a la Tierra. 3 tipos de radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta A, que va de una longitud de onda desde los 315 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Esta radiación ultravioleta A está muy relacionada con el envejecimiento de la piel. Radiación ultravioleta B, una longitud de onda que varía entre los 280 nanómetros y los 315 nanómetros. Está relacionada con cáncer de piel, cataratas y quemaduras de la piel. En el caso de la radiación ultravioleta C, hay una longitud de onda que varía entre los 100 nanómetros y los 280 nanómetros, pero la radiación ultravioleta C no causa mucha preocupación debido a que es bloqueada por la capa de ozono. La radiación ultravioleta de mayor intensidad se emite entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. O sea, al mediodía tenemos la mayor radiación ultravioleta en el ambiente. El 90% de la radiación ultravioleta puede penetrar las nubes, entonces la presencia de un ambiente nuboso no nos protege de la radiación. Tenemos también una capacidad de la radiación ultravioleta de penetrar el agua. 40% de la radiación penetra el agua hasta una profundidad de 50 centímetros. Y cuando estamos en la playa tenemos que la arena refleja la radiación ultravioleta. Entonces tenemos una mayor radiación todavía de este origen. Evidentemente, si nos encontramos en la sombra, hay una disminución de la radiación ultravioleta que llega a nuestro cuerpo, hasta un 50% es bloqueado de esta manera. Continuamos con efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Mencionábamos que la radiación ultravioleta C, tipo C, es bloqueada por la capa de ozono. La radiación ultravioleta A está relacionada con el envejecimiento de la piel, reacciones de fotosensibilidad y deshidratación. La radiación ultravioleta B es melanogénica, o sea, está relacionada con el bronceado de la exposición a la luz solar. También puede causar quemaduras en las pieles muy blancas. Es carcinogenética para la piel y puede dar lugar a apoptosis de queratinocitos. Tanto la radiación ultravioleta A como la B pueden alterar las células de Langerhans de la epidermis, que son células que presentan antígenos que han ingresado por la epidermis.
En cuanto al daño al DNA de la radiación ultravioleta B, el daño principal es la formación de dímeros de pirimidina. Las pirimidinas de los ácidos nucleicos son la timina y la citosina. Entonces, dímeros de pirimidina pueden ser dos timinas formando un dímero, o también otra posibilidad de dímeros es timina-citosina o citosina-citosina. Estos dímeros se reparan mediante el sistema de escisión de nucleótidos. Sin embargo, puede ser superada la capacidad de reparación del DNA y se producen mutaciones en oncogenes y genes supresores tales como RAS y P53, lo que favorece la carcinogénesis. Tenemos acá elastosis solar o degeneración basofílica del colágeno. El colágeno toma un aspecto grisáceo debido a la radiación ultravioleta. También se produce daño de la elastina. Todo esto contribuye con el envejecimiento de la piel. Se inducen además metaloproteinasas de la matriz y sus inhibidores. Terminamos el capítulo mencionando algunos conceptos sobre el mal de altura. Sabemos que hay una disminución de la presión atmosférica conforme se asciende sobre el nivel del mar. Hay una disminución progresiva de la presión parcial del oxígeno y de vapor de agua. Por lo tanto, hay hipoxia y sequedad del ambiente. Como consecuencia de la hipoxia, tenemos el aumento del hematocrito para aumentar la capacidad transportadora del oxígeno de la sangre. En el caso del mal de altura, se produce edema pulmonar y cerebral debido a mecanismos mal comprendidos. Se sabe que la hipoxia da lugar a vasoconstricción de arterias pulmonares, un fenómeno reflejo. Entonces, la hipoxia crónica puede dar lugar a cambios morfológicos de arterias pulmonares que pueden terminar en hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho. A menor presión, los gases se distienden. Esto puede dar lugar a problemas en senos paranasales, oídos y tubo digestivo. Finalizamos entonces el tercer video del capítulo de patología ambiental.